Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17 dice lo siguiente: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, este es Jesús, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que vivían en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor. Padre amado, en esta preciosa tarde, Señor, una vez más te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia derramada en nuestras vidas, Señor. Porque reconocemos, Padre, que esta es la única razón que podemos estar frente a ti. La única razón, Señor, que podemos estar frente a ti, poder levantar nuestras manos y orar, cantar y escuchar tu palabra, Señor, es porque tú has tenido misericordia de nosotros siempre. Y tu gracia preciosa que ha sido derramada en nosotros nos ha traído la luz de la vida de Cristo a nosotros. Es imposible que el hombre pueda levantarse a luz o surgir a luz por sus propias obras, por sus propios méritos. Es solamente cuando la luz verdadera llega a la vida del hombre que el hombre puede realizar su condición pecaminosa. Solamente cuando la luz verdadera llega a la vida del hombre que podemos ver quién es el único que puede sacar nuestra vida del hoyo de la oscuridad del pecado. Mientras que eso sucede, el hombre contempla el pecado, juega con el pecado, se goza en el pecado. Pero cuando Cristo llega, Él nos llama al arrepentimiento, Él nos llama a obedecer, Él nos llama a recibir su gracia. Padre, entendemos que todo esto sucede solamente por tu bendita gracia en nosotros y tu bendita misericordia. Esta mañana, Señor, yo te pido que tú me ayudes y que tú, Señor, también puedas ayudar a mis hermanos a que podamos entender el mensaje de tu palabra. Y que al final, Señor, tu nombre sea glorificado y que los corazones sean exhortados, que los corazones sean edificados, que los corazones, Señor, nuestros puedan crecer en gracia cada día más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en medio de pecadores, muerte espiritual, y Jesús proclama con autoridad: hemos estado viendo mucho acerca de los eventos que nos llevan hasta este punto. El último evento que Mateo nos narra fue la tentación de Jesús. Y vimos cómo esto fue una guerra a la cual, dice John MacArthur, el diablo quizás nunca se quiso someter, pero por la providencia divina y el decreto de Dios sucedió para que el Hijo saliera victorioso. Y vimos cómo Jesús es el ejemplo en cómo el hombre cristiano puede vencer la tentación. La semana pasada vimos que la tentación al hombre llega cuando piensa que está en la cúspide espiritual, cuando piensa que está en lo más grande de la comunión
el hombre se descuida, porque el orgullo empieza a jugar algo. Sé mucho, leo tanto, ayuno tanto, oro tanto, voy a la iglesia siempre, pero en realidad no es eso lo que te sostiene de pie, sino es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios quiere decir Cristo en tu vida. Él es el único, el Espíritu Santo que nos fortalece. Estoy dando un resumen de la semana pasada. Vimos que la tentación puede llegar cuando pensamos que todo lo tenemos y todo lo sabemos y tenemos bajo control todo. Pero sabemos que no es así. Jesús nos dio un ejemplo en cómo vencer siendo fieles a la palabra y estando siempre alertas. El día de hoy llegamos a el inicio del principio del ministerio de Cristo Jesús. Jesús venció y fue declarado por Dios mismo: este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido. Y ahora ese testimonio de Dios el Padre no solamente va acompañado del testimonio de Dios, sino va acompañado de la victoria de Cristo Jesús en la tentación. Ahora Jesús estaba listo para empezar su ministerio. El momento de preparación había terminado y ahora iba a empezar su ministerio, y ahora iba a empezar a predicarle tanto a los judíos como a los gentiles el reino de Dios. Y el texto de esta mañana nos habla acerca de la luz. Jesús es la luz del mundo. ¿Cómo debemos entender la palabra luz de una manera bíblica? La palabra luz se entiende como la esfera dominada por la justicia, la virtud y el conocimiento de Dios. Sabemos que Cristo Jesús es el único que se puede decir que cumple toda justicia, que tiene toda virtud perfecta, sin mancha, sin pecado, y que es el único que conoce al Padre en plenitud. Y cuando Jesucristo llega, Dios llega. La luz también la podemos entender como cualquier objeto que sirve como fuente de iluminación para aclarar algo que no se ve en oscuridad. También la palabra luz, de acuerdo a un sentido bíblico, es una fuente de luz concebida como fuente de esperanza para salvación, de justicia y bondad de Dios. El Evangelio de Juan nos habla acerca de Jesús y nos da muchas citas que voy a citar rápidamente, hablando de Jesús como aquella luz que llega para, escuche, alumbrar al hombre, para disipar toda tiniebla, para que cuando esa luz es sobre los hombres, el hombre está en una mejor condición para ver su pecado, entender su pecado, ver la grandeza de este Dios, ver la santidad de Dios y ver su pecado y lo ofensivo que este pecado es para Dios. Juan 1:4, hablando de Jesús, dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este era Jesús. Juan 1:7 dice: este vino como testigo para testificar de la luz. Juan el Bautista, aquí refiriéndose a Juan el Bautista, dice que él había venido como testigo para testificar de la luz. Y vemos el ministerio de Juan el Bautista, como él fue, escuche, un hombre fiel que dio testimonio y siempre apuntó a Cristo Jesús.
Juan el Bautista, una vez más, nunca consideró a Jesús un compañero de ministerio, un amigo. No, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien más grande que yo, que no soy digno ni de desatar las sandalias de su calzado. Él vino a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan 1:8 dice: Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan 1:9: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan 3:19: y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Sabemos que la luz ahí se está refiriendo a Cristo Jesús. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Juan 3:20: porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. Todo aquel que comete pecado odia a Cristo, si lo pudiéramos parafrasear de esa manera, y no viene a Cristo para que sus obras no sean expuestas. Es que en realidad, hermano, cuando Cristo Jesús llega y cuando escuchamos el evangelio, nuestros pecados son expuestos. Son expuestos, pero no solamente para que los contemplemos, no solamente para que digamos qué horrible, qué horrendo es ese pecado, sino que son expuestos, son aclarados en un sentido, son puestos delante de nosotros para que nosotros veamos lo malo, lo ofensivo que es para Dios y que nos arrepintamos. Pero que el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Pero este versículo en Juan 8 nos da una mejor claridad en cuanto a Jesús. Y dice: Jesús habló otra vez diciendo, Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Juan 9:5 dice: mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ese es Jesús. Es la luz que refleja a todo hombre, que alumbra a todo hombre, que resplandece sobre todo hombre. Al contrario de Jesús, el mundo habita en tinieblas. El mundo está habitando, literalmente como nuestro texto dice, asentado en tinieblas, viviendo en región de sombra y de muerte. Era necesario que Jesús viniera a una humanidad en esa condición. Versículos bíblicos de la Biblia que nos ayudan a entender esto es Romanos 1:21 al 22, y hay muchos textos y los pudiéramos citar, pero quisiera que viéramos por lo menos 3. Romanos 1:21 al 22 dice: estos hombres, a quienes no tenían excusa porque todo lo que se conocía de Dios para ellos les había sido hecho manifiestos a través de toda la creación. Aquí se está refiriendo a estos hombres que conocían que hay un Dios a través de la revelación general. No hay ningún hombre que pueda dar excusa y que diga, que llegue delante de la presencia de Dios cuando muera y que diga: es que yo nunca supe que había un Dios. La Biblia es clara y dice: porque todo lo que conocen de Dios les ha sido manifiestos a través, ¿qué? De la creación, de todas las cosas hechas. Aquí dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Y profesando ser sabios, se volvieron necios. Esa es la realidad del hombre. La del hombre que vive apartado de Dios.
que vive en un mundo de oscuridad. Aparentemente parecen sabios, pero no son sabios. Aparentemente aparecen inteligentes, pero no son inteligentes. La Biblia dice, ellos pensaron, profesando, decían, somos inteligentes, somos sabios, pero su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:2, una clara imagen de lo que es estar en un que habita en tinieblas y en región de sombra y de muerte. Versículo 29 de Romanos 1:29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, no aman a Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, hombres a los cuales no se les puede confiar, mujeres a las cuales no se les puede confiar, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, aunque saben el decreto de Dios, aunque saben el mandato de Dios, que las consecuencias del pecado son muerte. Escuche lo que dice, esto es terrible. Dice aquí Pablo a Romanos, dice que estos hombres saben que esto acarrea muerte por el juicio de Dios, y aún así ellos no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a aquellos que la practican. ¿Podrá haber unas tinieblas como esa? ¿Más grande que eso? Una muerte espiritual tan grande, eso que sepan que la vida pecaminosa trae juicio de Dios, y aún así aprobar de ellas, practicarlas y complacerse con aquellos que las hacen. Esa es la condición del mundo en el día de hoy. El versículo que a veces tocamos mucho y no podemos dejar de citar la palabra porque es relevante, Romanos 3:9. Porque como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la oscuridad espiritual, no hay nadie. No hay justo, no hay nadie quien busque a Dios. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no hay conocido. Y el verso 18 dice, no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. ¿Sabe que la razón de las tinieblas de cada hombre es el pecado más grande que hay, y es el rechazo continuo de Cristo Jesús? Si los hombres rechazan a Cristo Jesús, que es el pecado más grande y es el pecado imperdonable, imagínate la secuencia de pecados que vendrán, como Romanos 3:9 nos presenta. No hay otra avenida, no hay otro rumbo, porque se vive en oscuridad. Jesús es luz del mundo, el mundo habita en tinieblas. En nuestro texto, Mateo no especifica de dónde se retiró Jesús, pero puede ser que haya venido del río Jordán o después de la tentación en el desierto. Mateo no estaba tan interesado en decirnos de dónde venía Jesús, sino estaba interesado en que nos enfocáramos en Galilea, y más bien Galilea de los gentiles. De Nazaret a Capernaum, la ciudad donde
Jesús vivía y radicaba era Nazaret, y después de este evento, él hace un movimiento y se va para Capernaum. Capernaum era una ciudad a la orilla del mar de Galilea, que más bien es un lago. Capernaum significa ciudad de Nahum, y no se sabe si fue que tiene el nombre por el profeta Nahum o no, pero Nahum significa compasivo. Y me parece a mí que esa ciudad, Capernaum, sea que se llame ciudad de Nahum o ciudad de compasión, iba a ser recipiente de la compasión más grande, manifestación de la compasión, de la misericordia y del amor de Dios hacia seres pecadores. Mateo dice que esa ciudad de Capernaum era una ciudad marítima, un territorio perteneciente a la antigua tribu de Zabulón y Neftalí. Se recuerda, nuestro hermano Edgar nos acaba de enseñar acerca de esto, y por aquí vamos a ir haciendo las conexiones. Este era un centro de comercio, era un centro importante, era parte de la provincia romana, a tal punto que los romanos tenían ahí una oficina para colectar impuestos. Capernaum fue el centro de las actividades de nuestro Señor Jesucristo, fue el centro de las actividades del ministerio de nuestro Señor, junto al mar de Galilea. Allí fue donde sanó al siervo del centurión. Fue ahí donde sanó a la suegra de Pedro. Fue ahí donde sanó al paralítico. Fue ahí donde sanó a la hija de un principal de la sinagoga. Fue ahí donde sanó al hombre de la mano seca. Fue ahí donde ordena a Pedro que vaya y saque la moneda de la boca del pez. Fue ahí a donde el Señor quiso ir, a Capernaum. Fue como el centro de operaciones, el centro de las oficinas del ministerio de Jesús. Aquí hay algo importante, que Jesús no vivía en Capernaum, sin embargo, la Biblia dice más adelante en Mateo 9:1, y dice que ahí Capernaum se convirtió en su ciudad, ya no Nazaret. Ya no fue Nazaret. Mateo cita Isaías 9:1 y lo relaciona con el cumplimiento profético de la llegada del verdadero rey, del verdadero Mesías. Mateo de alguna forma ve un cumplimiento parcial en el Antiguo Testamento acerca de la liberación física de Israel, y de alguna manera él ve un cumplimiento escatológico en la llegada de Cristo Jesús a esta región de Zabulón y de Neftalí. El versículo 12 dice que cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró de Galilea y saliendo de Nazaret se fue y se estableció en Capernaum. Es raro que si no era su casa, Capernaum, y era Nazaret, se haya dirigido. La palabra aquí que nos dice que él salió o dejó, la palabra se retiró, en el original tiene la idea de salir huyendo. Juan había sido apresado por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, el perverso. Y así como era su padre, así era su hijo. Herodes Antipas fue el que le quitó la vida a Juan el Bautista. Primero lo apresó y después lo decapitó injustamente por predicar la verdad. Pero Jesús se retiró para guardarse del peligro de Herodes, pero no se fue de ahí por temor a Herodes, porque aún en Capernaum era un área en la cual todavía Herodes gobernaba. Él se fue ahí, amado hermano,
porque él había predestinado que ahí iba a empezar su ministerio. Él se fue ahí y él tuvo un movimiento hacia los gentiles y él habitó en medio de pecadores. Y lo que inició eso, el ministerio de Jesús hacia los gentiles, fue el arresto de Juan el Bautista, nos dice Mateo. Ahí lo que tenemos que ver en el arresto de Juan el Bautista es la providencia de Dios. El arresto de Juan el Bautista y la providencia de Dios trabajan perfectamente para que Juan desapareciera de la escena y ahora entrara Jesús a predicar el mismo mensaje. Mateo 14, 3, 4 nos dice, porque Herodes había prendido a Juan y lo había atado y lo había puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tener esa mujer. Eso da inicio al ministerio de Jesús y Jesús se va para Capernaum. Una ciudad importante, una ciudad de comercio, una ciudad que en su gran mayoría no era judía, sino era gentil, pagana. Tenía mucha influencia idólatra. Y en esto, hermanos, podemos ver que Juan el Bautista desapareció de la escena por predicar la verdad, pero también providencialmente para que Cristo pudiera surgir. Muchas veces nosotros podemos estar cometiendo el gran error de ponernos enfrente de Dios y estar opacando el evangelio que Cristo ha mandado a resaltar, que habla de la gloria de Cristo. En el caso de Juan el Bautista, escuche, el ministerio de él no era un ministerio negativo, sino era un ministerio profético, era un ministerio de un heraldo que venía a preparar el camino para el Señor. Y sin embargo, aunque era así, el que merece toda la gloria, el que merece toda la atención, el que merecía toda la atención del mundo era Cristo Jesús. Aún Juan mismo dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, Juan 3:30. Él estaba dispuesto a entregar todo lo que no era de Él. En su ministerio Él siempre apuntó a Jesús. Si podemos decir que aún un ministerio bueno, como el ministerio de Juan el Bautista, no era necesario para cuando Jesús empezara su ministerio, ¿qué podemos decir, escuche, de aquellos que no están cumpliendo su responsabilidad delante de Dios como cristianos y que en vez de estar haciendo algo bueno, están haciendo algo malo y mal representando el evangelio? Si un ministerio bueno como el de Juan el Bautista no era necesario porque el rey había llegado y ahora él estaba ahí para iniciar su ministerio a los pecadores, imagínate qué será de personas que sirven de tropiezo. Quitémonos del camino y no estorbemos al evangelio, tanto con las cosas buenas queriéndonos llevar la gloria, pero tampoco con nuestras maldades y nuestros pecados y nuestros intereses egoístas. Jesús salió de Nazaret, se fue a Capernaum, a esa ciudad en la región de Zabulón y de Neftalí. Juan el Bautista desapareció de la escena y ahora él queda. ¿Qué es lo que mueve a Jesucristo hacia Capernaum o a radicarse en Nazaret y en este sentido en Galilea? La necesidad espiritual del hombre mueve a Dios.
Galilea de los gentiles, dice la palabra del Señor, un lugar de hombres espiritualmente muertos. Mateo nos dice que Jesús abandonó Nazaret y se fue a Capernaum y usa esta palabra específica que dice y se estableció. Esa palabra en griego quiere decir vivir, morar o habitar. Esa palabra suena katoikeo. Y la palabra se divide en dos, kat y oikos. Oikos quiere decir casa. Y kat, de arriba abajo, establecer morada o establecer un hogar. Esto es sorprendente, porque lo que la palabra nos está diciendo es que Jesús dejó Nazaret y fue y hizo su morada, su hogar, su lugar de residencia, a Capernaum. Una ciudad rodeada de pueblos paganos. Una ciudad que escuche, y región, incluyendo a Galilea, que era despreciada por los judíos. Eran despreciados por su influencia pagana, por haberse mezclado con los paganos y no los consideraban puros. Y eran el desprecio para ellos. Mas sin embargo, Jesús, dice la palabra, que fue y se estableció ahí, en medio de pecadores. La palabra nos da el sentido de establecerse, estar consolidado. El propósito soberano de Dios buscó no estar entre los grandes, no estar en Jerusalén, no fue estar entre medio de los sacerdotes, sino estar en medio de aquellos hombres que están asentados en tinieblas, que habitan en región de sombra y de muerte. Lucas 5:30 al 32 nos dice lo siguiente: y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Le preguntaban. Respondiendo Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La necesidad espiritual del hombre mueve a Dios, mueve a Jesús. Esa es la razón por la que hoy en día se predica el evangelio, porque hoy, como en el pasado, existen hombres que viven en muerte, una muerte espiritual. El doctor Pérez Milos dice lo siguiente con respecto a este texto. Dice: ¿no fueron ellos a buscarlo? Es Él, Jesús, quien vino a ellos para iluminarlos con su luz. He aquí una manifestación más de la gracia de Dios en el propósito de la obra de Cristo. Quienes no buscaban a Dios por condición natural fueron buscados por Dios en su estado de miseria. La necesidad espiritual del hombre mueve a Jesús y movió a Jesucristo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, si hay algo que debemos de entender de este Rey, de nuestro Señor y Jesús Salvador, es que Él vino a salvar a pecadores. Él no vino a salvar a los que creen que no tienen necesidad. No hay nadie que se encuentre fuera de esta imagen de hombre o mujeres que viven en tinieblas y en oscuridad espiritual. Qué glorioso es entender que bajo esa condición, como entendemos que la palabra nos dice que no hay hombre que de su propia iniciativa pueda buscar a Dios.
No hay un hombre que se pueda levantar un día y digo, hoy quiero ir a la iglesia, hoy quiero ser cristiano. Puede ser que hagan confesiones así, pero esas confesiones no son perseverantes, no son duraderas. Cuando nosotros hacemos la obra se acaba, pero cuando Cristo hace la obra permanece para siempre. Cuando Cristo hace la obra, nosotros le damos el valor a Él por quién es Él, porque lo vemos y lo entendemos conforme la palabra nos enseña que Él es Dios, que Él pagó por mis pecados, que Él ha tenido misericordia de mí, que Él me sostiene, Él me fortalece. Pero cuando creo que yo soy el que estoy en control, cualquier cosa me va a tirar. Cualquier cosa del mundo atrae mi vida. Cualquier pecado es una buena oferta para cambiar la gracia y la misericordia de Dios. Pero aquel que verdaderamente es salvo nunca podría cambiar la gracia y la misericordia de Dios por nada de este mundo de tinieblas. Pero esa es la condición del hombre. Hombre que vive en oscuridad, y vemos que Dios es movido por la necesidad espiritual de los hombres. A tal punto que Él va y hace morada ahí con los hombres. El versículo 14 nos habla acerca de esto que Mateo entiende como el cumplimiento de la profecía acerca de Jesucristo. Versículo 14 voy a leer y dice: para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región de sombra y de muerte, una luz les resplandeció. Mateo reconoce que el ministerio de Jesús, escuche, es una luz espiritual que alumbra a los hombres que están muertos, tanto judíos como gentiles. Mateo cita en alguna forma directa a Isaías 9:1-2. Isaías 9:1-2 ilustra la opresión que Israel sufría bajo las manos de los asirios, de acuerdo, escuche, con la profecía. El Mesías libraría poderosamente a Israel, a los judíos, de sus opresores. Mateo reconoció un cumplimiento a corto plazo ahí, en Isaías 9:1-2, pero también él reconoce un cumplimiento a largo plazo escatológico, un cumplimiento en la venida del Mesías, que comenzaría, escuche, con Israel, liberándolo físicamente, pero ahora el rey verdadero vendría a liberar espiritualmente. A Israel lo liberaría físicamente. Ahora aquí Jesús viene a liberar, escuche, no físicamente al pueblo de Dios. Los judíos estaban siendo oprimidos por el Estado romano. Ahora Jesús venía para liberar espiritualmente. Y lo hermoso de esto es que todos están incluidos ahí, hasta los gentiles. La liberación física del exilio para Israel culmina ahora aquí con la liberación espiritual en la era del Mesías, la era mesiánica, la era de la llegada del verdadero rey. Ninguno de los otros reyes hubiera podido lograr lo que Jesucristo logró en su llegada. Quisiera leerle ese texto porque es importante, Isaías 9:1, si lo puede abrir. Yo leo de la Nueva Versión de las Américas.
Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De qué manera? Versículo 6 nos da la profecía acerca de la manera en que esto iba a suceder, porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y el aumento de su soberanía y sobre su trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La profecía de Cristo Jesús. Él sería el que vendría y los liberaría. Pero una pregunta acá, hermanos, era ¿por qué aquí Isaías promete esa restauración mesiánica a Israel? Y me encantó como nuestro hermano Edgar lo puso. Israel se encontraba en un estado de oscuridad y opresión, y en este instante Asiria vendría y llevarlos al exilio. Y la razón por la que los iba a llevar al exilio era porque ellos habían fallado a su Dios. Ellos habían desobedecido a Dios. Nuestro hermano nos leyó Jueces 1:27. La tierra de Zabulón y Neftalí obviamente eran regiones, pero nos lleva a Jueces 1:27, en donde la tierra que Dios les había prometido y que les había dado mandatos de echarlos afuera, y ellos no cumplieron y desobedecieron a Dios, haciendo cada uno conforme deseaba su corazón. Y no echaron a estas naciones y a estos hombres paganos de entre ellos, sino compartieron con ellos. Vea Jueces 1:27, y dice: pero Manasés no tomó posesión de Betsea y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas. Versículo 29 dice: tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. Versículo 30 dice: Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón. Aser, en el versículo 31, no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Alab, ni de Aksib, ni de Elba. Y el versículo 33, Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, y así, así, así. La gente vive en oscuridad espiritual como consecuencias del pecado. Israel estaba sufriendo las consecuencias de su pecado por haber desobedecido a Dios. La región de Galilea era esta región que pertenecía a Neftalí y Zabulón, de cuando ellos originalmente tenían que haber desechado y erradicado todo paganismo, y a los hombres, ellos se mezclaron con ellos, los aceptaron desobedeciendo a Dios, y el resultado de eso fue en Jueces 1:2-11. Vemos que el resultado fue: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales, cayeron en pecado y fueron influenciados por eso. Isaías 9:1 habla de una liberación física
Mateo habla no de una liberación física, sino una liberación de la muerte espiritual por causa del pecado y la desobediencia a Dios. Hoy en día nosotros tenemos gente viviendo en espiritualidad, en muerte espiritual, como consecuencia del pecado. Todo el mundo apartado de Cristo se encuentra asentado en tinieblas y se encuentra en un valle de sombra y de muerte. Todos los hombres están totalmente depravados. Todos los hombres están apartados de Dios. ¿Se recuerdan que la doctrina de la depravación total no quiere decir que los hombres son tan malos como lo pueden ser? Tampoco quiere decir que los hombres no pueden tener actos de generosidad y de afecto y de amor a otros. Lo que la doctrina de la depravación total, aquellos que habitan en región de sombra y de muerte, nos dice es de que no hay ningún hombre que pueda hacer algo de efecto espiritual por él mismo. Necesitamos un rey, necesitamos un salvador. Necesitamos alguien que sí verdaderamente pueda liberar al hombre del pecado, de esa muerte espiritual. Pero ¿qué significa estar muerto espiritualmente? Colosenses 1, 21 al 22 nos dice que esto es estar apartado de Dios, separado de Dios. Colosenses 1, 21 22 dice: aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, o sea, enemigos de Dios, ocupados en malas obras. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Es estar alejado de Dios, sin un afecto por Él, sin ningún temor de Él y de sus mandamientos. Me da igual lo que se dice en la predicación, me da igual vivir mi vida conforme yo quiero vivirla y estando separado de Dios. Efesios 2, 1 al 5 dice que estar muerto espiritualmente es estar muerto a Dios. Versículo 1 dice: y Él os dio vida, Efesios 2, 1 al 5, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso: eso era lo que eran ustedes, muertos espiritualmente. Pero hay quienes en que esa muerte hoy en día está vigente, en aquellos, como dice Pablo aquí, hijos de desobediencia, aquellos que caminan conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, aquellos que se deleitan en todo pecado, aquellos que Romanos 2 nos acaba de describir: desobedientes, soberbios, inmorales, idólatras, religiosos. Versículo 4 dice: ustedes estaban muertos, pero ahora en este dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Es que somos incapaces para salvarnos a nosotros mismos. Romanos 5:6 dice: porque mientras aún éramos débiles, esa palabra débiles quiere decir quebrantado, enfermo, imposibilitado. Porque aún mientras éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Muerto espiritualmente significa que no podemos hacer nada por nosotros mismos, somos inútiles, sin efecto positivo en cuanto a lo espiritual. No podremos dejar ningún pecado así, es imposible. La razón es, y la causa espiritual de la muerte
es la desobediencia a Dios y al juicio soberano de Dios. El mundo se encuentra hoy, escuche, en esas tinieblas, en esa condición, imposibilitados para vencer el pecado y para hacer algo positivo espiritualmente por ellos. La razón de que el hombre se encuentra en ese estado es la desobediencia a Dios. Y en parte es el juicio soberano de Dios. ¿Se recuerda Juan 3:17? ¿Qué es lo que dice? Todos nos enfocamos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos gusta escuchar ese texto, no lo sabemos de memoria. Pero el 17 dice lo siguiente: el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el estado del hombre ya es condenación. No es que va a ser condenado. Ya Mateo nos dice que son hombres que viven en región de sombra y de muerte, en tinieblas, en oscuridad. Hay algo que Dios ya ha hecho. Romanos 1:24-27 nos dice también algo acerca del juicio de Dios. No solamente el vivir en una muerte espiritual, no solamente es por nuestros pecados, pero también es el acto soberano de Dios. Romanos 1:24-27 dice: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es en contra de la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, escuche, esa clase de pecados del abandono de Dios. Es Dios mismo dándoles el castigo correspondiente a su extravío. Esta es la condición del mundo de hoy. Estas son las tinieblas y la oscuridad y la muerte espiritual del mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día. Esto no era solamente para los romanos, esto no solamente era para los judíos, esto no solamente era para los griegos. Hoy en día encontramos hombres viviendo en estas tinieblas por la desobediencia y por su desobediencia siendo entregados al pecado. Hermano, Dios retiene la vida espiritual a los pecadores hasta que su gracia es derramada por nosotros. Estos textos nos acaban de describir la condición espiritual del hombre inhabilitado. Pero Jesucristo llegó. Es importante saber que si no crees al Evangelio, que si no crees en Jesús, hasta el día de hoy estás de pie por su misericordia. Desde el momento, el día de hoy, no has caminado conforme a la voluntad de Dios, estás de pie, no es porque Dios ignora el pecado, es porque Dios acepta tu pecado. La razón que estás de pie hoy es por su misericordia que te ha preservado. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será el día? La misericordia de Dios espera hasta que dice ya no. En su soberanía, como entregó a estos hombres por su rebeldía, los entregó a toda pasión. La única razón por la que Dios no fulmina a todo hombre pecador
viviendo en tinieblas y estando en región de sombra de muerte, en donde cometemos toda clase de pecados, es por su misericordia. Y Jesucristo encuentra una humanidad despreciada por los judíos, pagana, viciada, inmoral, idólatra, que acarreaba con las consecuencias de la desobediencia de sus padres desde cuando repartieron la tierra, que no sacaron a las naciones paganas, sino que se mezclaron con ellas, tuvieron relaciones y adoptaron sus dioses. Y hasta ese día habían sido imposible que un rey los liberara hasta que no llegara el verdadero rey. Pero yo le quiero decir esto. Tanto los gentiles de Galilea, Capernaum, Nazaret, Corazín, Samaria y todos estos lugares estaban tan perdidos como estaban los judíos en Jerusalén. La imagen que Mateo nos da es claramente hombres que viven en región de sombra y de muerte a causa de la desobediencia a Dios y a causa de que, estando en desobediencia de Dios, cometen toda clase de pecados. El versículo 17 nos dice que Jesucristo llegó. Mateo dice, luz le resplandeció, vieron gran luz. El anuncio de Jesús acá es un anuncio que es proclamado por él con autoridad. Juan se dice que él empezó su ministerio diciendo, pero no dice lo mismo que dice de Jesús. El verso 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No había otra cosa que Jesús pudiera predicar si no era ese mensaje de arrepentimiento, el mensaje glorioso del evangelio. Ese desde entonces nos da la idea de iniciación. Ahí empezó Jesús a predicar el evangelio a los gentiles y a los judíos acerca del reino de Dios. Esa palabra predicar no la debemos de entender como entendemos predicar hoy en día. Pararse de un púlpito y empezar a enseñar. Esa palabra en el original tiene el sentido de hacer una proclamación pública en calidad de heraldo o de un representante con autoridad. O sea que el que lleva y el que hace esa palabra predicar, que en griego es keruso, que es proclamar con autoridad a gritos, escuche, es Jesús mismo. Primero había estado Juan el Bautista, el heraldo, el que venía a predicar el evangelio y el bautismo del arrepentimiento, pero ahora él ha desaparecido de la escena y ahora aparece Jesús mismo con toda autoridad, ordenando públicamente con una voz, no de un heraldo, sino como de aquel Dios verdadero, y diciendo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje de Jesús. Arrepiéntanse. No una sugerencia, no una mera posibilidad, sino una orden. Ese es un imperativo. Arrepiéntanse. Es una orden de Dios con autoridad de Jesucristo mismo, que está llamando a los hombres viviendo en pecado, viviendo en oscuridad, apartados de Dios, imposibilitados, y diciendo la única solución está aquí porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse. Sabemos que arrepentirse no es sentirse mal. Arrepentirse no es decir yo no lo vuelvo a hacer. La palabra arrepentirse conlleva, y es importante que lo entendamos, la idea de cambiar totalmente de pensamientos.
de una manera de pensar. Por lo tanto, el arrepentirse no es un evento único en nuestra vida, el arrepentimiento es diario. Nuestra manera de pensar debe ser conformada a Dios todos los días a través de su palabra. Un hombre que profesa o una mujer que profesa el evangelio falsamente podrá tener una confesión, pero su vida no permanecerá firme, sus pensamientos no permanecerán siempre cambiando en conformidad a la palabra de Dios, sino siempre regresarán al mismo lugar, a la región de sombra y de muerte. El teólogo J.C. Ryle dice lo siguiente acerca de esto: la necesidad del arrepentimiento es una de las grandes piedras que constituyen los cimientos del cristianismo. Es una verdad que debe presentarse intensamente a toda la humanidad sin excepción. Los elevados, los de baja posición social, los ricos, los pobres, todos han pecado y son culpables delante de Dios. Y todos tienen que arrepentirse y convertirse para ser salvos. Es una verdad que no recibe la atención que merece, dice él. El verdadero arrepentimiento no es un asunto trivial, es un cambio fundamental de mente, de corazón con respecto al pecado. Es un cambio que se muestra en un piadoso pensar y pesar por el pecado. Es una confesión sincera del pecador. Es un abandono radical de las costumbres pecaminosas y un permanente aborrecimiento por el pecado. Total arrepentimiento es el inseparable compañero de una fe salvadora en Cristo Jesús. Qué bien dicho. Total arrepentimiento es el fiel compañero de toda confesión de fe en Cristo Jesús. Jesucristo se movió para habitar en medio de pecadores. No escogió a Jerusalén, sacerdotes. No vino a los sanos, sino a los que necesitan sanidad, a los quebrantados de corazón, a los imposibilitados. Y los llama al arrepentimiento. El rey ha llegado. Y su mensaje es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a concluir. Voy a dar 3 cosas que nosotros como cristianos debemos de meditar y pensar y traerlas al corazón acerca de este mensaje. Pero soy consciente que para entender esto y para aceptarlo, primero tus tinieblas tienen que ser destruidas por la gloriosa luz de Cristo, por el evangelio. Eso es así. Número 1, tenemos que ver que Jesús vino a una humanidad llena de necesitados espiritualmente. Él no vino a superhombres espirituales o hombres que no necesitan. Y si eso es verdad, todo hombre le necesita. No hay un hombre que no pueda decir que necesita a Cristo. Él vino a una humanidad llena de necesitados espiritualmente. Todos califican. No hay ninguno que no califique ahí. Número 2, reconoce tu miseria espiritual. Reconoce 2 cosas: que una, estabas entre esos que se contaban como hombres asentados en tinieblas o caminando o viviendo en región de sombra y de muerte. Estabas ahí y dale gloria a Dios. O número 2, estás todavía ahí.
Y si eso es verdad, el punto 3 es para ti. Obedece al mandato de la palabra de Dios que dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Padre. Señor amado, te damos gracias por tu misericordia en esta mañana preciosa. Señor, y nos llenamos de gozo al entender y ver en tu palabra, Señor, cómo tú rompiste, Señor, con todos los esquemas y las expectativas de los hombres, Señor. Pues tú viniste a liberar a los hombres no de una opresión física, Señor, sino de una opresión espiritual, de una muerte espiritual. Señor, entendemos que nosotros estamos completamente inhabilitados para hacer algo por nosotros mismos. Fue solamente tu gracia que nos alumbró y que nos sacó, Señor, de muerte a vida, de tinieblas a la luz, Señor. Señor, ayúdanos a entender que sin ti estamos espiritualmente en la bancarrota, Señor. Y no podemos hacer nada por nosotros en esa condición. Señor, yo te pido que en esta mañana preciosa tu palabra, que se ha dado, Señor, conforme a tu voluntad, trabaje y obre en los corazones, Señor, para mover al arrepentimiento. Es la única forma, Señor, que podremos obtener la vida eterna, Señor, y entrar a ser parte, Señor, de aquellos que son hijos tuyos, parte de los miembros del reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias, Señor. Ayúdanos. Señor, te pedimos, Señor, que nuestra vida siempre sea una vida llena de evidencia, Señor, de hombres y mujeres que habitan en la luz. Y que tu nombre sea glorificado. Como Juan 3:20 dice, que todo aquel que practica la verdad viene a la luz, se goza en la luz, habla de la luz. Y todo, Señor, para que sea manifiesto que todo lo que hacen, todas esas obras son hechas en ti, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, en que tú tienes complacencia. Amén y amén.